nuevo, en un nuevo conversatorio de el colectivo por la memoria. El colectivo por la memoria está conformado por un grupo de personas y algunas organizaciones sociales e instituciones que trabajan por los derechos humanos en el Paraguay. Voy a volver a repetir un poco de la historia. Esta idea nació el año pasado, 2021, teniendo en cuenta de que este año, 2022, se cumplen 30 años del descubrimiento de los archivos del terror. El grupo se reunió y dijo, bueno, habrán luego grupos que van a recordar ese descubrimiento de los archivos del terror, pero valdría la pena agregar algunas cosas más. No solamente un acto en el mes de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, sino tratar de hacer algunas cosas como que todos los meses del año 2022. Entonces nos pusimos eso como camiseta y el objetivo del colectivo por la memoria es rescatar parte de la historia verdadera que pasó en el Paraguay en un pasado reciente y que los jóvenes sobre todo no están conociendo esa historia. Entonces, el objetivo es rescatar las historias, hacer un análisis, contextualizar esos hechos ocurridos, hacer un análisis de coyuntura y analizar también con perspectivas a nuestro presente y nuestro futuro como sociedad paraguaya. Entonces, en el mes de diciembre, en la Semana de los Derechos Humanos, en la Plaza de la Democracia, el colectivo por la memoria se lanza públicamente y ese mismo día compartimos con la gente el lanzamiento de un calendario que se llama ¿Dónde están? Un calendario que es un calendario de mesa en donde cada mes trae los nombres de los activistas sociales y políticos y que fueron también víctimas de la dictadura. Por eso el nombre del calendario es ¿Dónde están? Y desde el mes de enero de este año arrancamos con un primer conversatorio que fue el tema de Soledad Barret, en donde nuestra panelista invitada fue Yasaindí Barret, la hija de Soledad. Luego tuvimos otro conversatorio en donde hablamos de los presos más antiguos del Paraguay, presos políticos más antiguos del Paraguay y de América Latina. Tres compañeros que eran conciudadanos, que eran del Partido Comunista Paraguayo. Y los panelistas fueron Roberto Paredes y José Carlos Rodríguez. Y el tercer conversatorio que tuvimos fue un análisis de la educación y la cultura antes y después de la dictadura. Nuestros panelistas invitados en esa ocasión fueron Ticio Escobar y Melquiades Alonso. Hoy, esta noche, el conversatorio lleva por título hablar de el Acuerdo Nacional, que fue una iniciativa de unidad de acción en épocas de la dictadura de los partidos políticos de oposición en aquella realidad, digamos. Y los panelistas invitados para hoy eran Tito Saguier, conocido político del Partido Liberal Radical Auténtico, varias veces parlamentario, constitucionalista, y el doctor Aníbal Carrillo, también le conocemos como un gran militante de las luchas sociales, sobre todo del clinicazo en el Hospital de Clínicas, en los años 80. También un activista de movimientos y movimiento interno del Partido Febrerista y activó también como político en el Partido Febrerista y después ya en Alianza Patriótica para el Cambio y el Frente Iguazú. Entonces, para todas las compañeras que nos están escuchando y todos los compañeros que nos están escuchando, voy a cortar acá el preámbulo de presentación
y le vamos a ceder el micrófono directamente al doctor Aníbal Carrillo, que va a comenzar con nuestro conversatorio inmediatamente. Adelante, Aníbal. ¿Tiene alguna dificultad, Santiago? Entiendo que sí. Aníbal, ¿nos estás escuchando? Yo no le veo luego a Aníbal. No. Eh, a lo mejor vale la pena decir de que nuestro sistema de información y de comunicación a través de las redes de internet en el Paraguay son de muy baja calidad. Entonces algunas zonas se quedan sin señal. Recién le teníamos a Aníbal con imagen y sonido y, y en este momento no le tenemos ni en imagen ni en sonido. Y vos a mí me escuchás bien, ¿verdad? A vos te escucho, Carlos. Y Ahí, qué raro. Ahí Aníbal está tratando de entrar Ah, eh, con su celular, entiendo que. ¿Nos escuchás, Aníbal? Está tratando de conectar su teléfono, mm, su celular. qué macana. Evidentemente Bueno, que tuvo problemas con su computadora. mm, Ahí está, Hola, yo, ahí ahí hola, está. está. hola. Te Estoy de escuchamos y te nuevo. vemos. Cambié de computadora porque no le estaba escuchando bien. Ahora Eh, estamos mejor. te ¿Ustedes me cedemos escuchan el bien? micrófono, te cedemos el micrófono, Aníbal. Correcto. Mira, muchas gracias, Carlos, realmente por tener un poco este tipo de iniciativas que signifiquen retomar viejos temas que en su momento tuvieron mucha importancia y que siguen siendo importantes también como elementos de análisis para el presente. Lo que fue el acuerdo nacional y los diferentes intentos que se han hecho para lograr algún tipo de unidad partida, evitar un poco todo lo que es el fraccionamiento, evitar todo lo que es el enorme archipiélago que hoy tenemos y tratar de constituir bloques políticos. Este tiene un antecedente importante en lo que ha sido también el acuerdo nacional. Cuando me había planteado, Carlos, la verdad que dije, pucha, hay que desempolvar ideas, dice, porque en los últimos 30 años han sucedido tantas cosas con el Partido Febrerista, con el Encuentro Nacional, diferentes elecciones, después las elecciones con Lugo, el gobierno, la pérdida del gobierno a través del golpe, y estos últimos 10 años que de nuevo es un esfuerzo por reconstituir un bloque político que tenga la suficiente consistencia y la suficiente confianza como para volver a gobernar. Entonces, entrando un poco en tema, cuando hablamos del acuerdo nacional, tenemos que entender un poco de que allá por el 85, ¿verdad? Cuando ya habían elementos que ya mostraban muchas fisuras dentro de un régimen político con el estronismo, llamémosle estronismo, que tenía numerosos elementos muy positivos de mucha consistencia. Unas fuerzas armadas absolutamente leales al gobierno
y un Partido Colorado que actuaba con mucha destreza en el sentido de ser un gran controlador social, un apoyo internacional sin lugar a dudas bastante amplio y una gran habilidad que hay que reconocer de parte de Stroessner, que podía conjugar estos elementos bastante particulares para una dictadura que tuvo sus particularidades aquí en Paraguay, no como otras que se asentaban básicamente en el poder militar solamente. Sin embargo, Stroessner siempre mantuvo una fachada democrática, mantuvo una constitución que funcionaba. Cuando esa constitución no le servía, buscaba cambiar. Tenía fuerzas de oposición, como algunos partidos liberales, que participaban, e incluso logró en algunos momentos la participación de otras fuerzas políticas en el proceso, aún con toda la falta de garantías que eso significaba. Era cuando entró el Partido Febrerista al Partido Liberal. Pero posteriormente se da ya esa ruptura, porque definitivamente se veía de que aquellas esperanzas que podían existir para decir, bueno, acá se puede abrir una brecha, pongamos un tope a 2 reelecciones de Stroessner y luego ya no podrá hacerlo, y que eso pudiera abrir un nuevo proceso. Pero la, la alianza militar colorada estaba tan firme, y tan firme también con Stroessner, que buscaban otras alternativas, evidentemente con el afán de perpetuar con Stroessner o quizás con el hijo, que era básicamente la tesis de un sector del Partido Colorado, enfrentado incluso ya después del 85 a otras corrientes del Partido Colorado como eran los tradicionalistas. O sea que toda aquella unidad granítica del Partido Colorado, Fuerzas Armadas leales, un Stroessner bastante lúcido y activo, un apoyo internacional dentro del contexto de la Guerra Fría, que era fundamentalmente de Estados Unidos, era un apoyo incondicional, un apoyo firme, sostenido en términos financieros, económicos, seguridad, etcétera, que le daban al stroessnerismo una gran consistencia. Se empezó a resquebrajar y también la gente se empezó a animar mucho más. O sea, la división dentro del Partido Colorado también ya desde el 82, 83, donde también muchas fuerzas políticas dejaban de lado algunas tesis, incluso armadas, ¿verdad?, para aprovechar los pequeños resquicios que se empezaban a dar de carácter democrático, de pequeñas libertades. Por ejemplo, volvían los del Mopoco, que habían estado totalmente fuera. Se podían hacer algunas reuniones y las represiones no tenían punto de comparación a como eran anteriormente. Era tanto el movimiento de clínicas, las asambleas de la civilidad, aquellas manifestaciones que hacían los liberales allá por Palma-Lomo. O sea, existía ya un movimiento social también, sindical y campesino y estudiantil, que empezaban, y cultural, un movimiento también de carácter cultural, que empezaban a dar muestras de alguna vitalidad y alguna fuerza, no con un carácter masivo, no con un carácter general, pero sí cada vez se iban sumando más gente. Y fundamentalmente porque el carácter represivo ya no tenía las mismas características de las represiones anteriores. Las torturas eran menos severas, existían luchas en las calles y peleas en las calles, pero empezaba a disminuir la tortura. Se veían obligados a un pseudo procesamiento de algunos de los presos, ¿verdad?, por el Poder Judicial. Ya no existía ese apoyo incondicional de Estados Unidos, si bien Estados Unidos apostaba fundamentalmente a una salida por el lado de una democracia restringida, porque no veía por fuera del Partido Colorado y quizás de las Fuerzas Armadas alguna alternativa que pudiera confiar. Por otro lado, nosotros aquí, cuando pensábamos en alternativas, empezamos a pensar el poststroessnerismo, y se pensaba el poststroessnerismo de diferente manera. Se pensaba por la vía de una salida
violenta como se dio finalmente por el lado de las Fuerzas Armadas, por el lado de las conspiraciones, pero también al mismo tiempo se veía que sí, teníamos que preparar fuerzas, teníamos que preparar algún referente político que pudiera servir, que pudiera actuar como un aglutinante, y no solo como un aglutinante, sino como una referencia. Y por ahí empieza a surgir por ahí surge el encuentro nacional, el acuerdo nacional, perdón, que cumple varios roles, ¿verdad? Que cumple varios aspectos. Compuesto fundamentalmente no fundamentalmente por el Partido Liberal Radical Auténtico de la INO, por el Partido Demócrata Cristiano de RES, el Partido Febrerista por Euclides Acevedo y otros más, y el MOPOCO, fundamentalmente en el sector de Gualdino Ramón Gobea. Una experiencia novedosa en el sentido de que partidos políticos puedan lograr un acuerdo fundacional y establecer algunas líneas fundamentalmente de carácter político, de defensa de los derechos humanos, de libertades públicas, de intentar dar algunos aspectos de carácter social y colocarse como una referencia para alguna de las alternativas que pudiera darse en términos de la eventualidad de un vacío de poder, como se veía que podía significar la salida de Stroessner en algún momento. Que ese vacío de poder no solamente fuera administrado por aquellos que estaban en el poder actualmente y que después constituían una fracción, como era el tradicionalismo, fundamentalmente con Argaña como figura de referencia más importante, y otros sectores que se van sumando a esa alternativa. Dentro de los episodios importantes que yo creo que se da con el Acuerdo Nacional, muchos recordarán lo que se llamó el Plan Z, cuando las últimas elecciones de Stroessner, en el 88, creo que fue, en el 88, hubo una tesis que se llamaba Z, porque decían de que venía de su colillo, de que había que presentar una candidatura, incluso traía el nombre, ¿verdad?, de Guillermo Caballero, y que el Acuerdo Nacional tenía que sustentar esa candidatura, los partidos que lo componían, para desafiar electoralmente a Stroessner. Pero las experiencias electorales habían sido tan malas en el febrerismo que el predominio era claramente de abstencionismo en relación a participar dentro del proceso electoral y aprovechar las pequeñas ventajas que ofrecía el funcionamiento de la Casa del Pueblo, el volver a organizar algunos comités por el interior, que también creo que fue lo que determinó que tanto el Partido Liberal, la INO fundamentalmente, y el Partido Demócrata, e incluso los del MOPOCO, no hayan acompañado aquel plan, famoso Plan Z, y entonces se optó por otras alternativas de acción política. Una, que era mantener el acuerdo nacional con los 4 partidos, con reuniones periódicas que tenían alternancia en cuanto a la dirección. A veces estaba Euclides, a veces estaba la INO, a veces estaba RES, u otro del Partido Demócrata, que era Recalde, y o en otras ocasiones también el MOPOCO, que sí estaba muy cercanamente vigilado. Pero aún así existía una suerte de actuación política donde ya los medios de comunicación se hacían eco de algunas referencias. Entonces, en ese contexto de movilizaciones sociales, como había sido clínicas, algunas movilizaciones de carácter sindical que también ya tuvieron mucha fuerza, se recuerda que el 1 de mayo frente al Cristo Rey, movilizaciones campesinas que también empezaban a cobrar fuerza, aquellos famosos recitales donde se congregaban a mucha gente para cantar y sumarse un poco al deseo latinoamericano. Ya había pasado Argentina por un proceso de apertura, la dictadura militar había terminado, ya Alfonsín estaba en el gobierno. Entonces el margen era bastante mayor, digamos, para avanzar hacia un proceso de apertura
más o menos controlada, que es lo que se definía desde el poder. Entonces sí, el Acuerdo Nacional fue una referencia internacional, actuaba claramente en defensa de los derechos humanos. En ese contexto también había algún acercamiento con la Iglesia, donde la Iglesia hablaba de un saneamiento moral de la nación, de algunos cambios que debían darse. Se colocaba el Acuerdo Nacional como una posibilidad de alternancia o de posibilidad de ser un poder en ausencia del dictador, pero con muchas dificultades, digamos, de parte del Acuerdo Nacional. Una de ellas es que las dificultades y las precariedades para el funcionamiento no hacían de que se pudiera pensar el futuro y tener un programa claro en el sentido de, bueno, qué hacemos y qué vemos después del extremismo, o qué hacemos y qué hacemos para acelerar la caída de una dictadura que evidentemente estaba desfasada en el tiempo, que había perdido mucho apoyo internacional, que ya no tenía ese consenso social que había logrado generar y que se habían logrado esos elementos que decía, movilizaciones sociales, la iglesia que había sido muy subalterna y muy funcional, digamos, la dictadura de Stroessner había tomado distancia. Entonces, evidentemente que había que tener una alternativa y fueron muy inteligentes los del Acuerdo Nacional. Algunos atribuyen gran parte del diseño al papá de Carlos, justamente al recordadísimo Humberto Pérez Cáceres, gran escritor, gran político, gran orador y muy, muy visionario. Los que tuvimos el gusto de conocerlo, lo reconocíamos siempre como un animador extraordinario de las reuniones y según algunos, como Roberto Paredes, dicen de que él realmente fue una persona fundamental en el pensar y en el diseñar todo lo que fue el Acuerdo Nacional. Cumplía también un aspecto importante, el de la amplitud, o sea, no pensar de que el Partido Liberal Radical o el febrerismo, con el apoyo de la Internacional Socialista, que en aquel momento era una fuerza internacional muy gravitante, o la democracia cristiana, que también tenían referentes de carácter internacional, como incluso algunos gobiernos como el de Venezuela, que también cada vez apoyaban más el proceso de democratización en Paraguay. Entonces, ese sentido de amplitud, de constituir un bloque por lo menos de carácter político, tuvo un avance bastante interesante cuando se organiza en España, ya por 87 más o menos, un encuentro por la democracia en Paraguay, donde se da un encuentro, así se llamó aquello, ¿verdad? Encuentro por la democracia, imagínate en España, donde van una treintena de paraguayas de movimientos sociales, campesinos, intelectuales, ONG y también la gente de partidos sociales para pensar el Paraguay del futuro y tender tender algunas líneas que pudieran servir de orientación para el futuro. Y todo esto, el Acuerdo Nacional fue consolidándose como una referencia fundamentalmente, no tanto con un funcionamiento orgánico que tuviera equipos de trabajo político, equipos de trabajo programático, sino más como una coordinación. Quizás podía haber tenido, ¿verdad?, en aquel momento otro tipo de funcionamiento para tener mayor solidez, mayor firmeza también en los planteos que se hacían. Y entonces sus debilidades eran esas, ¿verdad? Poco debate interno, había mucho personalismo cuando lo dirigía Laíno, y bueno, era Laíno el representante del acuerdo, cuando era Euclides. No se lograba constituir, yo creo, y esa era mi percepción, una dirección colectiva, activa, que involucrara no solamente a los referentes, sino que involucrara más a la gente. Había también quizás un poco algunos planes particulares poco explícitos, en el sentido de que había algunas jugadas no del todo, tampoco públicas, porque tampoco se podían hacer muy públicas todas las jugadas, ¿verdad?
En plena dictadura de Stroessner todavía recuerdo de que ya en los años finales de que teníamos, por ejemplo, reuniones con oficiales jóvenes, tratando un poco de conversar con ellos acerca de qué hacer en el futuro, ¿verdad? Eso lo propiciaba Enrique Sánchez, Carlos María Lescano, que eran un poco figuras partidarias muy cercanas a Euclides, y también Euclides, ¿verdad?, que estaban en eso. Entonces, ese clima de mayor confianza hacía falta ir consolidando, ir afianzando, ir ajustando, y pues, eso se expresó posteriormente cuando viene el golpe militar que descabeza la dictadura, que saca a Stroessner del gobierno, y el acuerdo nacional existe exactamente hasta ese día, donde no se pudo establecer un nivel de vínculo, de relación y de coordinación para encarar el poststronismo, para encarar de alguna manera en forma compartida. Algunos que estaban dentro del acuerdo nacional, recuerdo que sí, mantenían la idea de que había que sostener el acuerdo nacional para entrar al proceso y de alguna manera negociar mejores condiciones electorales, mejores condiciones de libertades, mejores condiciones organizativas, porque todas las organizaciones políticas, tanto el febrerismo, la Democracia Cristiana o el Partido Liberal Radical Auténtico o el Mocopo mismo, tenían una organización muy pequeña, eran pequeñas cúpulas y algunas referencias en las ciudades principales, y quizás el Partido Liberal Radical Auténtico un poco más extendido en el resto del país. Pero las demás eran organizaciones que podían desde luego expresarse muy poco en sus respectivas comunidades, y por lo tanto habían voces y habían compañeros y compañeras que planteaban de que no teníamos que apresurar una entrada sin condiciones dentro del proceso que se abría con Rodríguez, fundamentalmente con Rodríguez, que decía que había salido para traer la democracia al país y que salía de los cuarteles para unir al Partido Colorado y por la democracia, que no había que entrar apresuradamente, sino que había que hacerlo en base a algunas condiciones y a algún calendario. Pero no se logró, y cada uno de los participantes entró al proceso del poststronismo, el proceso poststronista, con condiciones y con negociaciones y con acuerdos que lograba cada uno por separado. Y bueno, y ahí empieza otra historia, que es la historia de nuestra larga transición, que es la que continúa hasta ahora. Y bueno, en conclusión, yo creo que el Acuerdo Nacional surge en un momento de debilidad de la dictadura, cuando ya los elementos que le habían dado gran fortaleza estaban deteriorándose, tanto en el aspecto económico, porque había terminado Itaipú, como en el aspecto político, por las rupturas internas dentro del Partido Colorado. Se habla también de que ya había fracturas dentro de las Fuerzas Armadas, como después se vio eso también con mayor claridad, y también ya mayor audacia social a través de las movilizaciones sociales, si bien pequeñas, pero muy corajudas y muy importantes, para sacar al libreto de la dictadura, de que acá vivíamos un oasis de paz y que nadie estaba disconforme y que todos estábamos muy contentos. Y entonces, y más en el nuevo contexto internacional, o sea, elementos que lo hacían mucho más débiles, que en ese contexto había que pensar el Paraguay del futuro sin Stroessner. Ahí entra el Acuerdo Nacional, y con sus luces y sombras se constituyó en un referente político importante de cara a la lucha antidictatorial, pero que no pudo sobrevivir al nuevo escenario, que era el de la apertura de la transición.
Y esa es mi pequeña introducción, estimado Santiago. Muchas gracias, Aníbal. La gente está participando a través de Facebook Live y a través de eso nos están haciendo llegar sus comentarios y sus preguntas. Entonces, voy a revisar en este momento justamente cuáles son algunas de esas Santiago, preguntas. Sí, no, que primero agradecerle a Aníbal, ¿verdad? Y si me dejas, me das unos minutos para agregar algunas cuestiones que del acuerdo nacional, de lo que fue esa experiencia política. yo te doy el micrófono, Carlos, sin problema. Bueno, no, nomás quería recordar y precisar, porque acá tengo algunas fichas con las que estuve trabajando y por lo menos estas conversaciones de los dirigentes de estos partidos comienzan más o menos en 1977, 78, en que a través primeramente de algunas solicitadas firmadas entre la Democracia Cristiana y el Partido Febrerista o el Partido Liberal, Radical Auténtico con la Democracia Cristiana, se van dando ciertas condiciones en que se comienza a ver la posibilidad de estructurar un espacio político que posteriormente va a ser este acuerdo nacional, ¿verdad? Este acuerdo nacional comienza a tener mayor presencia cuando comienzan a elaborarse algunos documentos entre los integrantes del acuerdo nacional, el profesor Red, Humberto Pérez Cáceres, Domingo Laíno y otros, ¿verdad? En donde trataban de expresar qué es lo que debería ser este espacio político, ¿verdad? Y una de las cosas que existía era que tendría que tener como unos acuerdos más ideológicos que, o sea, más políticos que ideológicos, ¿verdad? En el sentido de plantear todos aquellos aspectos que la dictadura violaba. Por ejemplo, la libertad de los presos políticos, el levantamiento del estado de sitio, una ley amplia de amnistía, ¿verdad? La derogación de las leyes liberticidas, un poder judicial independiente, ciertos puntos que hacía que todos estos dirigentes de estos partidos tuvieran coincidencia. No había un elemento ideológico que irrumpiera y que produjera algún tipo de quiebre entre ellos, ¿verdad? No, por ejemplo, no se decía reforma agraria porque se entendía que a lo mejor el dirigente democristiano tenía una visión y el febrerista otra visión. Y ese punto podría ser no un punto de unidad, sino de debilitamiento en cuanto a la política esa de unidad. En el 78, a finales del 78, se consigue firmar el Acuerdo Nacional, que es un documento donde los firmantes acuerdan luchar por 14 puntos, ¿verdad? 14 puntos que tienen que ver con estos temas que estoy diciendo, ¿verdad? Y en febrero del año siguiente, en el local del PRF, se hace la presentación pública del Acuerdo Nacional. En un acto donde estuvo repleto el local del PRF, cuando eso no era como el actual, sino era al aire libre, ¿verdad? Era más viejo, con menos comodidades. Y ahí se hizo la presentación del documento firmante por todos los representantes, es decir, por el representante del Partido Demócrata Cristiano, del Partido Liberal Radical Auténtico, del Mopoco y del Febrerista. Y se presentó esto ante la ciudadanía. Como decía, hubo también, antes de comenzar el acto, amenazas de parte de las fuerzas policiales, no le dejaban llegar a la gente hasta el local del PRF, siempre intimidando, hasta que finalmente se puede hacer ese acto. Y recuerdo que estaba la compañera Sonia Aquino, fue una de las que
hizo lectura del documento principal, después hablaron los representantes de los partidos, cuando es Humberto Pérez Cáceres era el representante del febrerismo, y a partir de ese momento comienza como que a bosquejarse una especie de proyecto político donde se seguía manteniendo que no había que incluir ningún elemento ideológico, que todo tiene que ser así un poco sobre la superficie de la problemática social y política del país para que no haya divisiones ni debilidades por parte de este proyecto. Y esto hacía que de repente desde los movimientos sociales, sobre todo desde el movimiento obrero y de otras instancias, se cuestionara al acuerdo nacional porque decía que ellos no se sentían, su problemática no estaba bosquejada dentro de aquel proyecto del acuerdo nacional que era de 14 puntos. Y se llegaron a dar conversaciones con los movimientos sociales, sobre todo con el movimiento, en ese momento comenzaba a trabajar el MIT, ¿verdad? Lo que después sería el MIT, mejor dicho, y otras organizaciones. Y bueno, las organizaciones sociales planteaban, no, nosotros queremos que, por ejemplo, haya temas específicos que reflejen nuestra problemática y que sean puntos que vayan a solucionar nuestros problemas en caso de que ocurra algo, ¿verdad? La misma cosa los estudiantes que siempre tuvieron desde hacía cierto tiempo una posición de independencia a los partidos políticos, cuestionaban este aspecto que hacía que el acuerdo nacional sea una especie de nuevo partido, pero preocupado por conseguir aquellas históricas reivindicaciones liberales en el sentido de ideológico, ¿verdad? Bueno, y esto va creciendo sobre todo en el campo internacional, como dijo Aníbal, ¿verdad? Comienza a tener una mayor presencia, se hacen encuentros en la Argentina, se hacen encuentros en Brasil, también conseguían eventualmente apoyo de algunos parlamentarios de Estados Unidos cuando había así algún tipo de apresamiento y esas cosas. Entonces se hacía sentir la presencia de algunos parlamentarios norteamericanos. La Argentina en el 83 recupera un poco un proceso democrático y entonces Alfonsín apenas toma el poder le da un fuerte empuje al acuerdo nacional porque consigue, le invita a los principales referentes del acuerdo nacional para viajar, los recibe y posteriormente con la presencia acá de algunos gobernadores cercanos a la frontera consiguen que algunos dirigentes de la oposición que llevaban años en el exilio puedan ingresar al país, ¿verdad? Lo insólito es, así como dice Aníbal, que este acuerdo que iba ganando gente, que iba teniendo mayor influencia social, mayor influencia política, llegado el año del golpe y con Rodríguez ya en el poder, se disipa, desaparece así como por obra y arte de magia. Y aquello que parecía que, por lo menos algunos sostenían, que podría haber sido una alternativa en el sentido de que vaya toda la oposición unida, no ocurrió tal cosa. Cada partido resolvió de repente ver su caudal electoral o sus posibilidades de incorporar parlamentarios y consiguió lo que, bueno, todo el mundo conoce. Nuevamente ganó el Partido Colorado y entraron algunos parlamentarios, pero cada uno con sus propuestas políticas identificadas a través de sus programas políticos de partido. Bueno, Santiago, esto a grandes rasgos, ¿verdad? Lo que nosotros pensamos cuando planteamos este tema, por lo menos algunos compañeros jóvenes decían, bueno, ¿cómo fue aquello y cómo va a ser ahora que en el 23 existen tantas posibilidades de encontrar a un partido colorado en teoría debilitado, y entonces, ¿cómo se podría hacer para que aquel ejemplo del acuerdo nacional con las críticas y todo lo que
es necesario hacer, pueda convertirse en una especie de alternativa para la oposición. Entonces, por ese motivo a nosotros nos pareció muy importante este tema, de ahí que te invitamos a vos, Aníbal, y a Tito, ¿verdad? Bueno, pero creemos que a través de las preguntas a lo mejor podríamos hasta tener una visión de qué es lo que se piensa hoy en día de este acuerdo nacional y de las posibilidades ante el 23. ¿Está bien, Santiago? Está bien, Carlos, está bien. Explico un poco a la gente que nos está viendo en Facebook Live de que Tito Saguier tuvo otro compromiso de emergencia, de urgencia, por eso no está pudiendo compartir en este momento con nosotros. Pero sí estamos compartiendo con Aníbal Carrillo y ahora Carlos Pérez hizo un aporte desde los archivos que él tiene de la memoria relevada por él a través de investigaciones periodísticas y de entrevistas. Entonces, en este momento, vamos a iniciar ya con Aníbal las preguntas y Aníbal va a tener la gentileza no solamente de acompañarnos, sino también de responder las preguntas. Aquí estamos firmes, sí, señor. Bueno, lo que mencionaba un poco Carlos recién, en aquella coyuntura de los finales de los 70s y la década de los 80 fundamentalmente, existían algunos movimientos sociales y algunos muy notables, o que dejaron muchos recuerdos, muchas huellas. Y como por ejemplo el tema de justamente el clinicazo, era la gente del hospital de clínicas. Pero también hubo otros grupos de movimientos sociales, como el caso de la gente del barrio Trinidad con su gas Corona, la gente de la vidriería de Sajonia, incluso la gente de los sectores de comercio de la calle Petirosi, ¿verdad? Que se iban manifestando poco a poco, como vos dijiste también, un auge de movilizaciones sociales o de audacia social, dijiste vos, ¿verdad? Bueno, la pregunta que hace la gente es, ¿por qué el acuerdo nacional no se acercó a estos movimientos sociales? ¿Por qué no buscó la incorporación inclusive de los movimientos sociales dentro del acuerdo nacional? Es una de las primeras preguntas, Aníbal. Bueno, yo ahí te diría que el acuerdo nacional, así como lo describía Carlos, pretendía ser como una especie de manual de emergencias, de una salida lo menos complicada y lo menos irritante posible. Entonces, por eso su manual de primeros auxilios tenía que ser algo bastante general, democratización, derechos humanos, que además era el libreto fundamental de Estados Unidos en su nueva ofensiva hacia el bloque comunista, ¿verdad? Era era casi su nave insignia y que por lo tanto tenía que tener cierta coherencia con la región. Por eso hay un cambio en la política latinoamericana de feroces dictaduras militares para ahogar el movimiento popular y todas las alternativas de carácter socialista que se iban generando y de un importante movimiento social en muchos países, ¿verdad? Por ejemplo, se había ganado elecciones en Chile, el movimiento revolucionario argentino era muy poderoso, lo mismo en Brasil, o sea que en Bolivia incluso había sectores militares nacionalistas, pero que ascribían a un cierto sentido de crítica hacia el imperialismo y que Estados Unidos los enfrentaba duramente, ¿verdad? Y los enfrentó duramente con dictaduras militares que ahogaron en sangre todos esos sueños, ¿verdad? De la década de los 70, de los 60, se ahogó en sangre, pero
En la década de los 80, Estados Unidos descubre los derechos humanos y descubre de que hay que democratizar porque es mejor la democracia que la dictadura para América Latina, para nuestros pueblos. Entonces, en ese contexto, el Acuerdo Nacional trata de ser lo menos irritante posible. Por ejemplo, no se incluye al Partido Comunista, a pesar de que aparentemente ellos sí tenían interés en participar, pero no son aceptados, digamos, para integrar el Acuerdo Nacional. ¿Por qué? Porque justamente se trataba de evitar aquellos elementos más ideologizados que pudieran significar algún nivel de resquebrajamiento. Y a nivel de los movimientos sociales, un poco lo mismo. Los movimientos sociales tenían un avance ideológico un poco mayor, un poco más desarrollado, por lo menos las conducciones, ¿verdad? Lo que dirigían el movimiento campesino o el movimiento sindical tenían, y el movimiento estudiantil, tenían una influencia de las ideas revolucionarias de la década del 60-70 y que por lo tanto también podían constituirse en un elemento que pudiera perturbar esa alternativa muy tranquila, serena y controlable que quería ofrecer el Acuerdo Nacional. Pero aún así había muchos vínculos, mucha gente tenía doble militancia, gente que estaba en el Partido Liberal y al mismo tiempo estaba en la militancia social. Muchos febreristas me consta, ¿verdad? Diana Bayuelo, Sonia y muchísimos más, ¿verdad? Que si bien estábamos en el Partido Febrerista, también teníamos militancia social. Y lo mismo entre los demócratas, ¿verdad? No recuerdo el apellido del que era el secretario general de la Juventud de la Democracia Cristiana. En aquel momento habíamos conformado también la Juventud del Acuerdo Nacional. Habíamos hecho en forma conjunta y en forma separada algunos eventos internacionales que por supuesto la dictadura prohibía, pero eso generaba una gran propaganda al exterior, que era donde jugábamos con mayor fuerza con la dictadura, o sea, pequeños hechos políticos con mucha repercusión. El otro elemento movilizador que tuvo mucha repercusión fueron las asambleas de la civilidad. La asamblea de la civilidad que habían pensado alguna gente del febrerismo, luego nos íbamos sumando la gente, pero eran movilizaciones de 50, máximo 100 personas que en forma relámpago se hacían en pequeñas, en una esquina, cerca del banco, en el centro, pero era esa audacia social, era esa audacia política que hacía ver de que la dictadura no podía controlar todo. Porque ese era un poco otro de los mitos, ¿verdad? El otro de los mitos era de que la dictadura tenía ojos y oídos en cada hogar paraguayo, cada casa estaba controlada. Bueno, acá se mostraba de que no, ¿verdad? Que la gente podía animarse y que podía hacer cosas y que la dictadura no podía neutralizar del todo. Eh, por ejemplo, cuando reprimía las asambleas de la civilidad, estábamos presos Felino Amarilla, creo que por ahí andaba Euclides o Enrique Sánchez, estaba también a veces Saguier o alguno de los dos Saguier o Laíno, y bueno, estábamos todos juntos allá en la agrupación especializada. Pero así como se actuaba en conjunto, también se recibía algunos embates en forma conjunta. Y eso fue generando ahí un pequeño espíritu de cuerpo que no logró desarrollarse mucho porque no tenía un carácter programático más detallado ni tampoco había mucho debate interno. Yo creo que ahí estaba su fragilidad. Había muchos liderazgos muy fuertes, tipo Laíno, tipo Euclides, que les costaba establecer proyectos compartidos, proyectos comunes. Entonces se da el golpe y aparentemente ahí cada uno entra con un libreto diferenciado para encarar esa transición. Y la segunda parte que hace la pregunta es, bueno, ¿qué elementos de aprendizaje tiene? Yo creo que estos 30 años han dado muchísimas lecciones, porque las lecciones realmente no son tanto las de gabinete o las de lectura, sino las experiencias sociales. Hemos pasado por diferentes experiencias electorales, diferentes experiencias sociales, y estamos pasando por diferentes experiencias que
que están dadas las condiciones para intentar un bloque político-social de gran amplitud, un frente amplísimo que pueda recoger todas las propuestas políticas y propuestas sociales en términos de encarar un futuro gobierno y encarar un futuro también de transformación social, de una vigencia plena de una democracia participativa de carácter social. Yo creo que cada vez hay más grupos y sectores que se están sumando, y hay varias agrupaciones, pero está la gran tarea de encontrar, digamos, los puntos de unión, que yo creo que sí se puede avanzar, y tener un proyecto electoral también compartido que pueda tener la suficiente confianza, porque también hay que considerar que hoy día la gente se ha desarrollado mucho más en cuanto a su pensamiento político, y no va a ser cualquier mamarracho el que va a reemplazar al Partido Colorado en el gobierno. Tiene que ser una propuesta confiable, sólida, programada, acordada. Pero tenemos el antecedente de que tenemos un gobierno desde el 2008 hasta el 2012, donde hemos mostrado que sí se puede gobernar, y se puede gobernar muy bien, mucho mejor de lo que han sido todos los demás gobiernos de la transición, que se puede gobernar muy bien con una coalición. Lastimosamente tuvo un desenlace inapropiado, por muchas fallas, que quizás es todo un tema de por qué ese bloque liberal y sectores no liberales de diferentes partidos y movimientos con la presidencia de Lugo no pudo tener continuidad histórica, y se dio una ruptura que nos atrasó 10 años. Ahora tenemos que de nuevo revisar todo después del desastre del gobierno de Cartes y el desastre del gobierno de Abdo Benítez. Tenemos que ver cómo recomponer todo lo que hace a tener una mejor perspectiva como sociedad y como nación. Entonces, creo que sí, que hay mejores posibilidades hoy. Mucha gente está trabajando, reuniéndose, compartiendo espacios, a veces con algunos retrocesos, como esto que se dio ahora de la salida del encuentro de la mesa de presidentes, pero creo que todas son Del pequeñas. frente, Aníbal, del frente. El Frente Guazú, que se del- retiró por del- ahora de la mesa de claro, presidentes, de la mesa de oposición. sí. Quizás lo que hay que hacer ahí no tanto es enojarse, nadie enojarse, sino reconfigurar lo que es esta mesa, de reconfigurar y darle un mayor contenido, no solamente la de un bloque que le quiere ganar unas elecciones al Partido Colorado, sino que tiene que ser un bloque que esté en condiciones de decir: vamos a gobernar estas características, tenemos estas condiciones, y estos son los resultados que vamos a lograr en un primer gobierno, que evidentemente va a ser un gobierno de transición, porque hay que recomponer todo lo que se ha, lo que está muy descompuesto, ¿verdad? De alguna manera quizá hay que tener otra vez un manual de primeros auxilios para un primer gobierno, y después sí plantearnos las transformaciones más importantes que requiere el Paraguay para desarrollarse, y para que ese desarrollo lleve a un bienestar de los 7 millones de paraguayos, no un bienestar para el 10% o el 20%, sino una propuesta que claramente involucre a todos y a todas los habitantes de nuestro país. Hay una pregunta que dicen, en la experiencia del acuerdo nacional, ¿hubo participación? Vos mismo dijiste que inclusive conformaron una agrupación de jóvenes, una Sí. agrupación juvenil de jóvenes del acuerdo nacional. Entonces la pregunta es, haciendo una comparación con la mesa de presidentes de partidos políticos y movimientos políticos que está en marcha, si cómo se ve la participación de los jóvenes en esas instancias de búsqueda de unidad y de alianzas. Y están teniendo iniciativas, por ejemplo, hay reuniones en muchos departamentos que se reúnen los jóvenes como Jóvenes por la Concertación. Tienen diferentes nombres, ¿verdad? Pero se reúnen en partidos del Frente Guazú con los liberales,
con los demócratas cristianos, con gente de diferentes partidos, de acuerdo a la realidad también de cada región. En el caso de San Pedro, por ejemplo, que sí está mucho más avanzado, ellos ya tienen conformada tanto a nivel de adultos o de los mayores y de los jóvenes, mesas de todos los partidos. Y evidentemente estos 30 años no han pasado en vano, ¿no? O sea, las libertades que hemos conquistado, las libertades que hoy tenemos, permiten a la gente desarrollar su pensamiento, desarrollar experiencias, estudiar mejor los problemas. Y entonces la gente ya no se conforma con decir, bueno, vamos a juntarnos para ganar las elecciones. No, tenemos que juntarnos, sí, pero tenemos que juntarnos para tener un proyecto, tener buenas candidaturas, tener un buen programa y prepararnos para tener una capacidad de gobernabilidad eficiente, efectiva, con resultados concretos en el corto plazo. Y se están haciendo, sí. Este fin de semana me consta que, por ejemplo, en Ayolas hubo una reunión bastante interesante de jóvenes de todos los partidos y todos interesados en que este proceso de unidad de este frente amplísimo, que seguramente va a ser una concertación para lograr una chapa política única y un programa compartido, sea realidad en un breve plazo, porque también los plazos ya están acercándose a su final. O sea, entonces tiene que liquidar en los próximos 2 o 3 meses. Una pregunta que hacen con relación al mes de marzo, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Entonces, si vos podés hacer algún comentario de cómo se daba la participación de las mujeres en el acuerdo nacional y por comparación también cómo se da esa participación de las mujeres actualmente en esta búsqueda de unidad nacional de la oposición. Y no recuerdo tanto de que se hiciera algún tipo de discriminación, como todo aporte era bienvenido porque no éramos muchos. Las compañeras tenían siempre un papel relevante. Por ejemplo, Diana Bañuelo fue secretaria general de la Juventud Febrerista, y muchas compañeras tenían había referentes tipo Coca de Lara Castro del Partido Liberal, que era un referente importantísimo del acuerdo, que ella fundamentalmente trabajaba en la área de derechos humanos, pero sí existían referentes mujeres que activaban, menos que ahora. Hoy día sí uno ve muchas más mujeres en todos los ámbitos, ¿verdad? No todavía con la participación y el protagonismo con la que se debe avanzar, pero creo que, por ejemplo, las reivindicaciones de tener una sociedad con una mucha mayor participación de mujeres se va a ver reflejada, por ejemplo, en la Convención Liberal, donde uno de sus puntos justamente es la participación paritaria de las mujeres. O sea, una organización como el PLRA, que es muy grande y que tiene así muchos rasgos conservadores y algunos rasgos también transformadores y que tiene diferentes corrientes. Sin embargo, daría la impresión que ya ese es un tema de debate y que es probable que la convención tenga que expedirse sobre un tema así. Todavía sigue siendo muy escasa, digamos, la representación de mujeres en los lugares de mayor dirección. Si uno mira la foto del Frente Guazú, por ejemplo, de Ñemonguetá, que se está haciendo actualmente, y fuera de Esperanza Martínez, Lilian Soto y la compañera del PEMAS, son 3 representantes o presidentas o secretarias generales de sus respectivas organizaciones. El resto son todos hombres, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una proporción de 9-3 o 10-3. Pero esa sigue siendo la realidad concreta que sí se va a modificar en la medida que este proceso de libertades públicas se consolide, que un próximo gobierno amplíe las libertades públicas en el sentido de que ya no solamente sean libertades individuales, sino la libertad de organización, que es lo que necesitamos en Paraguay, que se organicen más
no solamente las mujeres o los diferentes colectivos, sino una mayor y mejor organización sindical, mayor y mejor organización campesina, mayor y mejor organización barrial y de todas las instancias de la sociedad que tienen que ser partícipes de su futuro. O sea, si no pasamos de esta democracia representativa, restringida, hacia una democracia ampliamente participativa, nuestra democracia va a tender a congelarse, no se ampliará el desarrollo, no crecerá el país, ni se ampliarán los beneficios sociales que son imprescindibles para tener una sociedad que tienda a superar la desigualdad que hoy tenemos. Y en todo eso no hay que preguntar si es hombre o mujer, todo aquel que quiera sumarse adelante. No hay que preguntar si es joven, es viejo, ya está jubilado, no está jubilado. Todos tienen que poder aportar a fin de construir una nueva sociedad. Un tema que a lo mejor no era tan conocido o tan debatido en aquellas décadas de los 70s, 80s, es el tema ambiental, que hoy sí tiene mucha fuerza con todo esto que se llama cambio climático y los impactos del cambio climático, sobre todo en las familias de escasos recursos, en las familias que pueden llegar a sufrir realmente este impacto de manera más fuerte, más trágica, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, vos que estás siempre participando en estas mesas también de presidentes o estás participando en estas eh, búsquedas de unidad nacional en lo político, este tema está sobre la mesa, este tema se considera importante, se considera transversal, fundamental. Esa es la pregunta. Sí, se ha avanzado mucho en este tema, por tener algunos elementos nomás en estos días. Sixto, que es vicepresidente del Congreso de Senadores, y está también como presidente de la Comisión Ambiental del Congreso. Organizaron un debate público allá en el Parlamento y mucha participación de la gente, diferentes sociales, referentes políticos, expresando todos diferentes tipos de preocupación. Ahora, el tema ambiental no va a tener una solución. Yo creo que sí, un aspecto importante que se ha avanzado es el generar conciencia acerca del problema. Y es una conciencia que no solamente es de carácter nacional, sino es de carácter mundial. O sea, el tema de la ambiental es un tema obligado en la agenda de todos, desde organismos muy conservadores como el Fondo Mundial hasta la Internacional Socialista, los diferentes foros latinoamericanos. Siempre el tema ambiental ya es tema habitual. Incluso en el plan de gobierno de Lugo ya era un elemento que estaba incluido, y ahora en el último plan de gobierno que se había hecho para la dupla Alegre con Rubín, se había introducido ya en ese plan bastantes elementos relacionados al medio ambiente. Pero el medio ambiente va a poder ser encarado con seriedad en la conservación del mismo y la recuperación del terreno perdido, porque acá no es solamente evitar mayor daño, o sea, además de evitar mayor daño, hay que recuperar el daño ocasionado en los últimos 15 o 20 años. Solamente será posible con un Estado muy fortalecido, con un Estado que tenga mucha capacidad de control. Porque si dejamos librado la conservación y el cuidado del medio ambiente al desarrollo del mercado solamente, a la producción para el mercado, y lógicamente la producción para el mercado va a seguir con más soja, con mayor deterioro ambiental, menor calidad alimentaria, menor extensión de la superficie dedicada a la alimentación. O sea, va a seguir todo ese deterioro y por lo tanto va a seguir el deterioro ambiental. El ambiente está muy ligado a la producción que podamos tener, a la estrategia productiva que tenga el Paraguay para crecer y desarrollarse, y al mismo tiempo un Estado capaz de decir, perfecto, pueden tener 5.000 hectáreas de soja
un gran, pero van a mantenerse estrictamente dentro de lo que son las leyes de conservación ambiental, y el Estado va a tener que estar en condiciones de evitar la corrupción, evitar las coimas y tener un plantel suficientemente compenetrado que desde el Estado pueda controlar. Las iniciativas tipo ONG, las iniciativas personales, las denuncias, todas son útiles para crear conciencia, pero es la ley y el Estado actuando coercitivamente el que va a poder lograr resultados reales en términos ambientales. Porque así como están las cosas hoy, donde tienen una amplísima libertad para comprar fiscalizadores, cumplir parcialmente las leyes, el deterioro va a continuar. Justamente una siguiente participación habla de eh, el- lo rural y lo urbano, pero en este caso, yendo más a lo rural, el tema de la producción, de la agricultura familiar y cómo se incorpora dentro de la perspectiva de las propuestas políticas el tema de hacer un esfuerzo para disminuir al intermediario y lograr que cada vez más el productor y el consumidor estén más cerca. ¿Vos escuchaste hablar de esto, Aníbal, en las mesas de propuestas, de elaboración de propuestas o de donde se Sin bajan las duda, propuestas políticas? sin duda, en la agricultura familiar campesina incluso está en uno de los proyectos ya del gobierno del 2008, ya se incorpora, eso es un tema permanente dentro del Frente Guazú, que luego tiene una base principalmente campesina, especialmente algunos partidos que están ahí en el Frente Guazú. Y la realidad concreta es de que hoy tenemos 800.000 hectáreas dedicadas a la agricultura familiar campesina y no abastecen ni remotamente. Sara Cebaco, ayer justamente hubo una exposición organizada por José Carlos Rodríguez, donde se habló de este tema, donde estuvo Luis Rojas, Sara Cebaco, Fogel, y bueno, colocan el problema en toda su magnitud, de que esto para desarrollarse tampoco no podemos hacerlo con viejos esquemas de pequeños minifundios con una productividad muy baja. O sea, si bien el latifundio debe ser también combatido en términos de la concentración de la tierra y concentración de la producción, el pequeño minifundio, que son casi pequeños jardines, ¿verdad?, que tienen que dedicarse a la agricultura familiar, también tiene que ser superado por granjas que tengan mucha mayor capacidad productiva, capacidad de incorporar tecnología, de incorporar conocimientos, de incorporar mayor inversión para desarrollarse. Por un lado, en términos de granjas individuales, pero que tampoco ya no lo van a poder hacer en forma aislada. O sea, la agricultura familiar campesina hoy día, si no se piensa en términos de asociaciones, agrupaciones, cooperativas, tampoco el campesino está en una posición demasiado desventajosa en términos de comercialización de productos, pues ¿qué les queda? Le traen al supermercado a un precio que es la quinta parte de lo que vende el supermercado después. Entonces es toda una cadena de problemas que va desde la producción hasta la comercialización, que tiene que ser encarado. O sea, no solamente es distribuir tierra, que es un primer paso, no solamente es apoyar la producción, sino que es apoyar y desarrollar la cooperativización, la cooperación entre las granjas campesinas y establecer niveles de intermediación mucho más controlables por los propios productores, no una intermediación controlada por los compradores, que lógicamente van a hacer que esa intermediación siempre sea favorable al grupo de los compradores y no hacia los productores. Pero sí, es un tema que está, el de la agricultura familiar campesina. Incluso alguna vez escuché a Alegre hablar de que eso tendría un gran énfasis, que tendría un gran desarrollo como uno de los candidatos, y eso en otras figuras políticas tiene de nuevo con Lugo, o con Rubín, o con Sisto, o con Esperanza,
tienen sin lugar a dudas un compromiso tanto personal como compromiso político para que esto sí se desarrolle. Carlos, ¿estás ahí? No, a mí sí, me parece muy interesante todas las respuestas de Aníbal, ¿verdad? Y es una pena que tampoco no haya estado acá Tito Saguier, porque supongo que él, al ser un protagonista más directo, hubiera aportado más elementos, ¿verdad? Y se le hubiera también hecho más preguntas a él sobre cómo se conformó, cuáles fueron las contradicciones internas, que había muchas, así como dijo ya Aníbal, mucho personalismo. Pero bueno, yo creo de que este también es un tema importante, es un aporte del colectivo. Me parece que esto, bueno, la gente que esté interesada va a tener la posibilidad de verlo por YouTube y en las páginas del colectivo. Así que creo que, así como teníamos planteado dentro de nuestro calendario de actividades, estamos cumpliendo y seguramente el siguiente tema va a ser por el tema del 8 de marzo sobre las mujeres, ¿verdad? Que vamos a estar avisando y esperemos que tengan la misma capacidad de análisis, de informaciones como la que tuvimos hasta el momento con Aníbal, ¿verdad? Y nada, eso, agradecerle nuevamente a Aníbal que está enfrentando solo esto y decirle, bueno, que es genial, que estamos en deuda con él. No, mucha ayuda tuya y mucha ayuda de Santiago también, las preguntas muy buenas y saludo a todos los compañeros y compañeras que están ahí participando y mirando. Y aprovechando también el último tema que tomamos, el de la agricultura familiar campesina, y recordarles de que el 8 o el 10 de este mes de marzo, creo que es el 10, inician una serie de actos y movilizaciones de carácter campesino, no solamente acá por Asunción, sino a nivel de toda la República, en los diferentes distritos y departamentos, justamente para instalar con más fuerza la problemática de la producción rural, que es un problema, como decíamos, un problema de la tierra, que tienen hoy día como reivindicaciones más importantes la derogación de esta ley que se conoce como Ley Zavala-Riera, que evidentemente es un garrote muy pesado para las luchas y para el desarrollo del movimiento campesino, pero también tiene otras reivindicaciones como el tema de los asentamientos, la legalización de los asentamientos, que es otro gran problema urbano, de que existen enormes comunidades, barrios que están asentados en lugares donde cualquier día va un desalojo y todas las pocas mejoras que estuvieron haciendo se acaba. Entonces es un movimiento que que dentro de un año político electoral como es como es este año, va a instalar y desarrollar un poco todo lo que hace a la problemática de la tierra, que como decíamos no es solamente un problema de distribución, sino un problema mucho más amplio. Y fuerza, 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 si a veces alguno de los participantes no puede, siempre habrá otro que pueda tomar su lugar y estamos a disposición para cualquier cosa en el futuro. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Aníbal. De Gracias. verdad, nos sentimos no solamente contentos y agradecidos, sino que estamos disfrutando de este conversatorio que es conversando contigo realmente, ¿verdad? La gente que ve por Facebook Live, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que nos sigan acompañando porque queremos hacer más conversatorios. Hay muchos temas que queremos tocar. Lo estamos haciendo a pulmón, valga la redundancia. Lo estamos haciendo en la medida de nuestras posibilidades. Acérquense si quieren al colectivo, envíennos mensajes, comentarios, consúltennos cómo podemos seguir avanzando y mejorando este sistema de rescate de la historia, análisis de la historia, debate sobre la historia y sobre todo contarle a la gente que no sabe
que había sido que esto existió en el Paraguay. Y que esto, una vez conocido, analizado, debatido, nos puede servir para entender dónde estamos y para entender también el qué queremos y hacia dónde queremos seguir avanzando. Muchísimas gracias a todas las compañeras y a todos los compañeros que nos acompañaron. Otra vez, muchísimas gracias, Aníbal. Abrazo virtual y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Aníbal. Chao, chao.